Yepes, director de Data Análisis, Jesús Seguías, consultor político y presidente de la encuestadora Datincorp. Teníamos también previsto que Félix Cejas estuviese con nosotros, pero lamentablemente tuvo un inconveniente y no puede acompañarnos. Así que bueno, le doy la bienvenida a José Antonio, que está aquí, y a Jesús, que lo tengo vía Zoom. Buenos días y bienvenidos. Un placer estar contigo nuevo. Por favor, Jesús, ¿cómo estás? Un placer, saludos cordiales, Chile, saludos, José Antonio. Un placer aquí compartir con ustedes y a todos los oyentes. Bueno, la pregunta que se hace hoy buena parte de los electores es: a 62 días para las elecciones, ¿cómo van las encuestas respecto a los candidatos, ¿no? Hablo de la pluralidad de candidatos que hay, no solamente de la plataforma unitaria ni el presidente Nicolás Maduro, sino también los candidatos independientes. Comienzo con el que está aquí en el estudio. José Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, no solamente hablando por nuestra propia encuesta, sino por las encuestas que hemos comparado. Y bueno, evidentemente pues hay un margen muy importante a favor de Edmundo González Urrutia, seguido a larga distancia por el presidente Nicolás Maduro. Lo que fue una opción importante, que inclusive hace 2 años estaba empatado con María Corina Machado, que fue la opción del señor Benjamín Rauseo, pues en la medida que ha estado presente y ausente, yo creo que eso lo ha perjudicado mucho y se encuentra en un solo dígito, pues en puntos bajos. Y los demás candidatos, viene Antonio Ecarri, viene Luis Eduardo Martínez, etcétera, tienen proporciones bastante modestas. Pues, ¿cuáles son esos porcentajes? De un solo dígito. Mira, poniéndolo en números redondos, González Urrutia cerca de 40 entre todas las encuestas, poniéndolo cerca de 40, Nicolás Maduro entre 18 y 20, después el señor Benjamín Rauseo alrededor de entre 6 y 8 puntos, y luego los demás sumados más o menos entre 6 y 8 puntos. Con una abstención probable entre alrededor de 25 o 30 puntos. A ver, ¿cuáles son las cifras de Jesús Seguías con Datincorp, ¿no? A 62 días de las elecciones. Bueno, en primer lugar, las cifras que podemos compartir en este momento, hay otras que no, por razones de privacidad que tienen los clientes. Es el estudio que publicamos recientemente, donde el señor Edmundo González Urrutia tiene en un escenario de varios candidatos, tiene el 50% del apoyo popular. Y este estudio se hizo, por cierto, 10 días después de haber sido lanzado González Urrutia como candidato. Un diplomático desconocido prácticamente para la mayoría de los venezolanos. Y apenas en 10 días se posicionó con el 50% de las preferencias electorales, y si hubiese un escenario cerrado, él obtendría el 62% versus 20% el presidente Maduro. Y en el escenario ampliado, pues el presidente Maduro tiene 18% y todo el resto de los candidatos suman 12% aproximadamente. Entonces, esto demuestra evidentemente que el apoyo a González Urrutia no es un apoyo a González Urrutia como tal, sino un rechazo a la gestión del gobierno. Y los venezolanos, en anteriores estudios que hicimos, los venezolanos estarían dispuestos a votar por quien sea, llámese como se llame, en un escenario polarizado entre oposición versus el PSUV y el gobierno, y los venezolanos van a votar de esa manera. Inclusive en esta misma encuesta vimos que se le preguntó a los electores: en caso de que María Corina Machado no sea habilitada como candidata, ¿qué le sugiere usted a María Corina Machado? ¿Que salgan a las calles a protestar, que llame a la abstención o que busque otro candidato? Pues el 70% de los electores de los venezolanos le piden a María Corina Machado que busque otro candidato. Y eso fue lo que ocurrió. María Corina Machado le hizo caso a los venezolanos, a los que la apoyan a ella inclusive, y dio un viraje. El gobierno esperaba que ella llamara la abstención,
que ese es el juego pues, del gobierno. El gobierno quiere que haya una alta abstención, el gobierno quiere que la oposición vaya dividida y el gobierno quiere que la oposición no tenga un padrón electoral o una organización de defensa del voto que sea robusta, y con eso el gobierno ganaría, sin duda alguna. Si la abstención supera el 50%, hay altas probabilidades de que el gobierno gane esas elecciones. En este momento, no sabemos dentro de 2 meses que faltan. Ahora, el capital de votos de María Corina Machado ha sido trasladado de Mundo González Urrutia. En muy buena medida, sí. Ya inclusive con Corina Lloris, pues se veía que de ese 58,5% que apareció María Corina en uno de sus puntos más altos, tenía la señora Corina Lloris tenía 43%. Hay una salvedad que hay que hacer cuando hablemos de las cifras. Siempre es bien importante distinguir si estamos hablando de cifras con solo participantes electorales, solo votantes, o si eso incluye la abstención. ¿Okay? Es bien importante siempre, porque generalmente, inclusive cuando una persona va punteando, cuando uno divide ese porcentaje, sea 40, sea 45, 50, entre el total de votantes, que en este momento apunta hacia un 70% de los electores, descontando los que están afuera, que son demasiados. Estamos sondeando venezolanos votantes, en Venezuela. Bueno, eso hay una diferencia muy importante, porque el que va primero y si lleva ventaja se dispara muchísimo. Es decir, si yo llevo 40 y hay 20%, 25, 30% de abstención, yo divido 40 entre 70 y me da el 66%. Entonces, pareciera que fueran dos cifras completamente diferentes y estás hablando de lo mismo, tienes que descontar la abstención. Bueno, yo creo que sí, que la mayor parte de ese caudal de votos se trasladó y seguirá creciendo, y yo creo que en ambos casos, tanto Corina Lloris como el doctor Edmundo González Urrutia eran personas, o son personas puentes, son personas que están dando en la clave de lo que el venezolano quiere. El venezolano no quiere más polarización entre el gobierno y la oposición, no quiere más divisionismo dentro de la oposición y no quiere críticas contra el gobierno, quiere soluciones. Y el doctor González Urrutia parece, hasta por su propia, no solamente su formación profesional, sino por su personalidad, parece ser una persona de conciliación, que es el bálsamo, es la cura, la medicina que Venezuela no solamente necesita, sino que Venezuela está consciente que quiere. A ver, es justo, les iba a preguntar esto, ya me has dado, José Antonio, un perfil, pero el perfil de los candidatos, ¿no? Es decir, creo que es importante también analizarlo, sobre todo en este contexto, en cómo llega el mundo González Urrutia, los desafíos también de esta campaña electoral. Jesús. Yo pienso que es que los venezolanos en este momento, y no hace falta hacer encuestas para poder saber que el gobierno la tiene muy difícil para ganar estas elecciones. O sea, no hay una razón de peso que diga que el gobierno tiene las posibilidades de ganar ante una participación masiva de los electores, ante un candidato opositor bien posicionado y con una buena defensa del voto. Eso no hay manera. Y eso lo sabe el gobierno. Y por eso están apostando a esas estrategias pues, de dividir, de que no vayan a votar y que no defiendan bien sus votos. Entonces, el venezolano está votando realmente en contra de un estatus, en algo parecido a lo que ocurrió en el 98 con Chávez. La gente no votó realmente por Chávez. Estaban votando contra un estatus constituido por Acción Democrática y COPEI. Estaban hastiados de aquella situación, querían un cambio, lo cual es muy legítimo en todos los pueblos. Igual pasa ahora, los venezolanos quieren un cambio y yo creo que el cambio lo quiere hasta el propio Nicolás Maduro, por Dios. Nadie está satisfecho con lo que está ocurriendo en el país. Es un país que no le sirve a nadie hoy día, ni al gobierno, ni a la oposición, ni a los independientes, ni a nadie, ni a los malandros que se están yendo del país porque no hay manera que puedan funcionar. Entonces, yo creo que ante una situación como esta, y por eso, fíjate, Gonzalo Urrutia está ganando las elecciones en este momento, en su casa, en un balcón, dándole pistachos a los guacamayos, tranquilo y feliz. O sea,
Eso es demostración del fenómeno político que estamos enfrentando, que estamos viviendo y que tiene más que ver con el rechazo al gobierno que con la aceptación a un determinado candidato, llámese como se llame. ¿Cuál es la visión de José Antonio Gillespie con respecto al perfil de los candidatos y los desafíos para ambas partes, no? No solamente de Edmundo González Urrutia, sino también del candidato del gobierno, que es el presidente Nicolás Maduro? Bueno, mira, ya te dije lo que veía en González Urrutia Ujú. y el tema está entre González Urrutia y Nicolás Maduro. Sí, Ahora, ¿no ves que los candidatos independientes sean capaces de dispersar el voto opositor? no, ¿Lo dispersan? no, No. no, ya no. Ujú, Ya no. ujú. Eso era una parte de la apuesta gubernamental antes de la última semana de agosto del 2022, cuando se disparó el cambio y se disparó la inflación. Da la casualidad de que el señor Benjamín Rauseo no estaba en la palestra en ese momento, estaba afuera, Mm. y la que recibió toda la confianza del venezolano, la esperanza del venezolano en resolver la cosa, todo convergió hacia María Corina Machado. Ahí es cuando María Corina Machado sale de 17, 18 puntos y se monta en 30 los meses siguientes, y ya para febrero del 2023 ya estaba en 58%. Ella se convirtió en el outsider esperanza del fracaso del gobierno y del fracaso de la oposición como la conocíamos. ¿Okay? Entonces, bueno, y ella en ese proceso moderó su lenguaje, entendió el mensaje venezolano. Queremos unidad, queremos paz, queremos tranquilidad, queremos que nos dejen en paz. Entonces, empezando por el gobierno. Entonces, bueno, eso es lo que ella ha venido recogiendo. Y de parte de Nicolás Maduro, el perfil de Nicolás Maduro, no solamente es el propio perfil el que hay que analizar, que está desgastado. El perfil de Nicolás Maduro tiene un elemento que no ha entendido. Para él poder recuperar el favor de la gente, tenía ya con 60 días, no da, pero tenía que haberle soltado la rienda a la empresa privada, porque el 68% de los problemas reportados por la gente son económicos, más Pero 18%. no lo ha hecho, es decir, uno ve las cifras No, económicas y ha habido un ligero crecimiento, una bueno, ligera estabilidad. pero con ese crecimiento está lejísimos de lo que llaman los economistas un rebote estadístico, un rebote técnico. Cuando la economía cayó 15% en el 2003 después del paro cívico nacional que incluyó a Petróleos de Venezuela, el año siguiente creció 18%. Bueno, nosotros en 10 años caímos, o en 8 años nosotros caímos 75%. ¿Cómo me vas a decir que es un triunfo que subimos 2 puntos en el año 2022 y 6 puntos en el año 2023 y que este año más o menos podemos crecer entre 4 y 6 puntos? O sea, eso es un desastre, eso es una tragedia. Si a eso le suma que se mantiene una política antiinflacionaria basada en restricción de la liquidez, le está sacando la plata del bolsillo al consumidor y le está sacando la plata del bolsillo a la empresa que puede invertir para producir. Y si a eso le suma altísimos impuestos, un verdadero desmadre impositivo que existe en Venezuela, vuelves a repetir el mismo efecto, porque por un lado le sacas la plata al empresario, pero por el otro lado el empresario no puede pasar ese aumento, no se lo puede pasar totalmente al consumidor, porque el consumidor no puede pagar más por las cosas. Y eso lo ha entendido cualquier empresario en este momento. Entonces, estamos viviendo una situación en la cual, si el gobierno cambiara su política antiinflacionaria basada en restringir la liquidez y altísimos impuestos, por una política antiinflacionaria basada en aumentar la inversión, la producción, el empleo, los salarios, el consumo, diversificar las exportaciones venezolanas, bueno, lo cual no quita que salvar al petróleo, pero un proceso de oferta y no de restricción de liquidez, mira, las cifras del gobierno fueran mucho mejores, pero no lo son. Después quiero decir algo sobre las perspectivas electorales que creo que vale la pena aclarar. Es un proceso muy complejo. Sí, quisiera ser un poco más específica en cómo se componen los apoyos de ambos candidatos, es decir, el voto. Es decir, Edmundo González Urrutia ha podido, vista la cifra, digamos, atajar a aquellos que
no están contentos. No estamos hablando de oposición tradicional, aquellos que en algún momento militaron o fueron creyentes del proyecto de Hugo Chávez. ¿Ha podido, digamos, capitalizar esos votos o se mantiene, digamos, en el ámbito de la oposición? ¿Qué me dice Jesús Seguías? Y luego detallo esto con José Antonio Gillepe. Definitivamente yo diría más que la oposición como tal, yo diría que María Corina Machado, por un lado, surge como una candidata de protesta. O sea, los venezolanos están hastiados ya de los partidos políticos, están decepcionados de los políticos en general. María Corina Machado, por la razón que sea, independientemente también que ella estuvo involucrada en la toma de decisiones que condujeron a grandes errores, pero ella capitalizó, hizo una conexión emocional muy grande con los electores y hoy día es la líder político más destacada, la líder política más destacada del país. Sin duda alguna, o sea, la que está tomando la calle, la que está creciendo, la que está generando confianza en los electores. Ahora bien, ella no es el candidato es Mundo González Urrutia. González Urrutia, de alguna manera, logró capitalizar el descontento de la población y lo ven a él como la opción por la cual hay que votar mayoritariamente para que sea el próximo presidente de la República y comience un cambio en el país. Pero es que resulta que Gonzalo Urrutia, que todo el mundo pensaba pues que un desconocido que no tenía ningún tipo de atractivo, pero resulta que Gonzalo Urrutia se convirtió en la mejor pieza que pudo haber apelado a la oposición para poderlo lanzar, porque es un hombre que no está involucrado en la confrontación oposición-gobierno en forma, digamos, notoria, es una persona muy tranquila, es una persona y además como diplomático de carrera, tiene larga experiencia en negociaciones. Al presidente Maduro no lo llamó con todos los epítetos que se dicen sobre él, sino lo llamó el presidente Maduro. Empezó con un gesto de reconocimiento que es básico para entablar cualquier proceso de negociación. Entonces, creemos que, y eso lo están mostrando las encuestas, y Gonzalo Urrutia no tiene un techo hasta ahora, y en lo que eran los chavistas descontentos, por ejemplo, lo empiezan a ver como alguien atractivo, como alguien que está hablando el lenguaje que los venezolanos quieren escuchar, el lenguaje del entendimiento, el lenguaje de las negociaciones, el lenguaje de la paz, el lenguaje de enfocarse en las soluciones más que en las denuncias de los problemas, un lenguaje que tenga que ver con la unidad nacional más que con la unidad opositora. Y eso lo está haciendo González Urrutia en este momento. Pero es una campaña típica, ¿no? Porque se escucha más, por supuesto, a María Corina Machado que al propio candidato, Edmundo González, ¿no? Sí, bueno, pero esa traslación de votos ya la hablamos y creo que está bastante asegurada y creciendo. Jesús utilizó una palabra clave que es muy importante, creo subrayar, es el tema de que no tiene techo. Y eso tiene una estrechísima relación con cuántos conocen a González Urrutia. Bueno, imagínate que lo que conoce a González Urrutia es más o menos el 50% del electorado. Le falta el otro 50%. Cada vez que asoma la cara por allí dándole pepitas a las guacamayas, cada vez que la gente lo ve o cada vez que lo ve con unos líderes de oposición o visitando un barrio, etcétera, eso es, para él es agua bendita, porque eso le aumentaría enormemente los votos porque el camino lo tiene abierto, tiene la imagen, la marca la tiene abierta para que lo apoyen. Entonces, pero por otro lado, el presidente Maduro lo conoce casi el 100% de la población. Entonces, el presidente Maduro tiene lo que tiene. González Urrutia, no vamos a decir que tiene la mitad de lo que tiene, pero pudiera aspirar, cuando lo vean, pudiera aspirar a unos por lo menos 10 puntos más, si no algo más de lo que ya tiene. Entonces, eso conforma una situación muy importante. Pero quiero señalar algo, que esta elección tiene 3 grandes componentes y no uno solo. No es ganar. Ganar los votos ya están ganados, creo yo. Ya eso está listo. Pero hay que contar los votos en la mesa y hay que defender los votos. Y eso depende de una organización muy estricta, una organización que esté muy bien articulada por parte de la oposición, porque el gobierno la tiene. Y el gobierno allí tiene ciertas ventajas que son miles de mesas de miles de centros de votación con una mesita en sitios muy distantes, muy complicados.
Entonces, eso ya vemos que el reto es muy real y hay que ver cómo se resuelve ese problema. Y el otro está en las condiciones estructurales que te llevan a ganando González Urrutia y contándole los votos y defendiéndole los votos y saliendo del Consejo Electoral diciendo tal cosa, si el gobierno está dispuesto o no está dispuesto a entregar el poder. Y eso depende de dos grandes factores, según Robert Dahl, el profesor de la Universidad de Yale. Depende de la capacidad de la oposición de organizarse para castigar un eventual ventajismo y depende de que se le bajen los costos a la salida del poder. Si la salida del poder significa que a mí me van a perseguir, que a mí me van a meter preso, que a mí me... Mira, entonces yo veré cómo hago para no entregar el poder. Entonces, hemos un proceso electoral que tiene tres grandes patas, la mesa. Y si no se responde a las otras dos, contando votos, hoy en día, a través de encuestas, no estamos dando toda la película completa. Yo tengo que ir despidiendo, pero sí quiero, Jesús, en el mismo tono que José Antonio, las perspectivas, ¿no?, electorales, tomando en cuenta los números que ustedes manejan al menos a 62 días de las elecciones. Como bien lo dijo José Antonio, es decir, de aquí en adelante González Urrutia tiene un espacio para seguir creciendo y eso lo fortalece como candidato presidencial. Por eso es que yo vengo diciendo en todos los análisis que publico siempre, es que aquí lo que está planteado ya ni siquiera es quién va a ganar y quién va a perder. Aquí lo que está planteado es si el gobierno está dispuesto a entregarle el poder a González Urrutia en este caso, o a la oposición como tal. Y tiene mucho que ver pues con las decisiones que vaya tomando González Urrutia. Si González Urrutia aparece como un candidato que va a ser un subalterno de María Corina Machado, o que María Corina Machado insinúe que él va a ser un subalterno de ella y que el verdadero poder lo va a tener ella, pues ahí se acaba la fiesta, porque el gobierno no lo va a permitir. Esa es la razón por la cual Corina Lloris no pudo avanzar como candidata. Entonces la condición sine qua non para que puedan inhabilitar, porque ojo, este juego no se ha cerrado. Bueno, está la posibilidad también que el TCJ porque suspenda las elecciones. No, la tarjeta de la mesa de la unidad. O la tarjeta de la mesa de la unidad, pero sí. Cualquier cosa pueden hacer porque el gobierno tiene poder para hacerlo. Y no tiene manera, ni nadie tiene poder para impedirlo. María Corina quiso ser candidata. Lo logró, no pudo lograrlo, tuvo que adaptarse a las realidades. Afortunadamente lo hizo con sabiduría y ahora tenemos a González Urrutia como candidato. Pero el punto es que estamos transitando por campos minados. Hay como 10 campos minados antes de lograr el objetivo final, que no es otro que generar un cambio en el país. No se trata de ganar las elecciones, se trata de cobrar, se trata de poder gobernar, se trata de muchas cosas y estamos ante un largo camino que hay que estar preparado para eso, porque los cambios no van a ser a la medida de cada quien. Bueno, les agradezco mucho esta mesa país de esta mañana, a 62 días, como les dije, de las elecciones. Estos son los números, son las perspectivas desde el punto de vista de José Antonio Gil Yepes, director de Data Análisis, y Jesús Seguías, consultor político y presidente de la encuestadora Datincorp. 7:35, vamos a hacer una pausa, ya volvemos. La buena onda, la buena música y lo mejor del entretenimiento se unen en un mismo dial.